buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y os invito a que entréis y os acomodéis en este espacio de tranquilidad donde hoy de una manera un tanto especial vamos a tratar algunos aspectos sobre el famoso y a la vez desconocido tema OVNI. Si os apetece quedaros conmigo, escuchad lo que os voy a contar. A un invitado especial, Ruperto Tortosa. Con él hablaremos de varios temas interesantes que giran en torno al fenómeno OVNI y que, como bien sabemos, son de gran impacto social hoy en día. En primer lugar, os presentaré a Ruperto. Ruperto es un escritor amante de las ciencias que indagó e indaga en terrenos como la astronomía, física o incluso astrología o alquimia. Todo ello, sumado a 50 años de investigación, dio como resultado unos principios básicos para introducirse en el tema OVNI, entre otros muchos más temas que se sumaron al carro de la sabiduría que él tiene. Es autor de los libros OVNI, una historia muy particular, Desvelando el gran misterio y ¿Cómo? ¿No eran extraterrestres? Hoy, particularmente, hablaremos con él sobre el fenómeno OVNI. Intentaremos dar respuesta a esas preguntas sin resolver, porque, claro, hasta la fecha y más con el batiburrillo de información que tenemos, muchas de ellas incluso son ahora más confusas que al principio, de cuando se plantearon hace años. Por lo tanto, damos la bienvenida a Ruperto al programa de hoy. Hola Ruperto, buenas noches. Pues buenas noches, encantado de estar contigo, Airet. Y bueno, pues vamos a ver cómo sale este programa. Eso, encantada aquí de tenerte conmigo. Sí, es un tema muy amplio, el tema OVNI es muy amplio. Yo llevo, en fin, como mucha gente, lleva muchos años, yo llevo muchos años, pues aproximadamente cuando tenía 7 o 8 años a mí me sucedieron una serie de cosas y a partir de ahí pues empezó mi búsqueda, fíjate, y hoy en día pues son muchos años los que incluso me han pasado muchísimas cosas, los he visto de todos los colores y de todas las formas. Y ya te digo, es un tema muy amplio porque ahora entraremos en detalles y ya verás. Sí, sobre este tema haremos varios episodios, Ruperto y yo, ya que, bueno, nos apetece y, como bien dice Ruperto, como es un tema tan amplio, creemos conveniente dividir varios de los ítems en varios podcasts. Y, bueno, hoy estamos aquí para pasar un buen rato y hacérselo pasar también a los oyentes, claro. Bueno, en hilo del tema OVNI, Ruperto, la primera pregunta que a mí, bueno, yo me planteo sería, ¿estamos solos en el universo? Y bueno, si no es así, ¿nos podrías comentar quién habita en él y dónde? ¿Nos puedes comentar un poco? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, diré, para mi criterio, cada uno que piense lo que quiera, lo digo. Sí, claro. Un poco con conocimiento de causa, después de tantos años de estar en este terreno, pues para mí todo el universo, todo está habitado. Fíjate que hasta los soles están habitados, aunque la gente diga que no. Bueno, la gente es que imagina la vida que tenemos aquí en este planeta, y no, señor, la vida es infinita. Hay muchas clases de vida. Lo estoy diciendo, hay una infinidad de clases de vida que incluso son incomprensibles. Y la vida, en realidad, pues es ese algo que pone en vibración toda la materia tangible y visible, y también la intangible y la invisible para la vista física. Oficialmente, pues conocemos solamente 4 reinos de la naturaleza: el mineral, vegetal, animal y humano.
Y como manifiesto de ese concepto tan limitado que se tiene de lo que es la vida, solo conocemos 3 en donde se cree que se manifiesta esa vida, es decir, en el reino vegetal, animal y humano. Pero existen otros reinos en toda nuestra galaxia en distintos estados de sutileza y desarrollo. Y solo se conocen unos pocos. Por ejemplo, por debajo del reino mineral podemos nombrar, según las escuelas de misterios occidentales, pues podemos nombrar al reino elemental, y por arriba del reino humano, pues podemos nombrar al suprahumano, que abarca pues otra variedad de seres superiores al hombre. Y si se llega a comprender y después acertar acerca del concepto vida, en el más amplio significado de la palabra, pues hombre, acto seguido se podrá analizar el fenómeno ovni en una forma más amplia, lógica y real. Exactamente. Claro, es que... Estoy contigo en eso, Ruperto, estoy contigo porque, claro, la gente, bueno, lo que nos cuentan en la escuela, como bien sabes, siempre nos separan los seres con vida, de los seres inertes, y claro, eso quieras que no nos hace cerrarnos un poco en banda y no dejarnos ampliar. Claro, se ha creado un dogma. Mira, en la regla general, en lo que se conoce de nuestro sistema solar, por una parte diré que el desarrollo de los seres que habitan los planetas del mismo, porque están todos habitados, pero en distintos grados de esa vida, es cuanto más cercanos están los planetas al Sol, su evolución, su desarrollo es más avanzado. Sin embargo, pues hay una excepción con Júpiter, que estando más alejado del Sol que el planeta Tierra, es un planeta un poco más desarrollado que nuestro planeta, o sea, va un poquito por delante de nosotros. Digámosle que la nueva época que se espera de este planeta, porque aún queda y nos toca que pasar mucho, pues será un poco muy similar a lo que es el planeta Júpiter. Pero bueno, eso es una cosa que ya vendrá y ya comentaré acerca de ellos pues un poquito más adelante. Sí, claro, se dice que en Júpiter tenemos, sí, bueno, habitan seres, pero no se sabe realmente el origen de ser más negativo que positivo de estos seres. No, mira, por regla general, fíjate, las lunas de Júpiter, hay algunas que son muy, muy similares a nuestro planeta Tierra, muy similares. Lo que pasa que, como es normal, pues hay una infinidad de vidas en nuestra galaxia, a veces incomprensibles, pero no debemos de tomarlas como un dogma de fe de que solamente la vida que habita este planeta es la que existe. No, señor. Hay infinidad de distintas clases de vida. Por eso, además, un poco nuestro planeta, a través después de los sucesos de la Atlántida, según tengo yo referencia, pues tomó una consistencia más física de lo que le correspondía. Por eso nosotros ahora tenemos una constitución en los reinos, como he dicho antes, mineral, vegetal, animal, humano, pero hay muchos más, y muchos más que iremos estudiando a través de estos programas que vamos a hacer, y hay mucho tema por tocar, y ya verás lo interesante que se va a poner. Estos son experiencias mías, estudios, indagaciones que llevo a través de toda mi vida, y es que son tantísimas cosas que un programa se quedaría no cortísimo. Por eso necesitamos incluso 3, 4 o 5 programas, ya lo veremos. Sí, claro, yo lo comentaba en podcasts anteriores con los oyentes que, bueno, lo bonito de esto es que una propia persona lleve su investigación y tenga sus propias teorías, que también no vayan en la línea de las típicas teorías también. Entonces yo creo que pueden salir cosas de aquí bastante interesantes. Y sobre todo por el tema que comentas de que ya incluso dentro de la propia Tierra, esa existencia de dimensiones y de vida que incluso desconocemos. Eso es un tema que a mí me gusta mucho y que, bueno, sí, lo tocaremos en los próximos programas, si te apetece hablar de eso. Y bueno, en hilo del tema ovni, entonces, ¿qué podrías decir que son los ovnis para ti? Bueno, los ovnis para mí pueden ser muchas cosas.
Mira, las letras, yo siempre lo he dicho, y la gente confunde. Las letras OVNI, OVNI, son las iniciales, fíjate bien, las iniciales de objetos volantes no identificados. Por lo tanto, al no estar identificados, no se sabe en realidad y en cada caso en particular qué pueden ser. Sin embargo, pues de este concepto se ha hecho un dogma de fe. Ese dogma de fe que dice que son naves de procedencia extraterrestre, con una alta tecnología, etcétera, etcétera. Con respecto a esto, os pediría por favor que pensarais con más detenimiento lo que os voy a comentar a continuación, y que a mí no me ha cuadrado nunca, y que si vosotros meditáis sobre ello, pues al final tampoco os cuadrará lo mismo que me pasó a mí. Por ejemplo, se dice que estos supuestos extraterrestres llevan viniendo a este planeta desde hace 20 o 30.000 o más años, como descubrió Zecharia Sitchin cuando descubrió a los sumerios, de los cuales dice que existieron hace unos 40.000 años, y que estos ya hablaban de los famosos ovnis y extraterrestres. Todas estas referencias se les ha visto reflejadas en pinturas prehistóricas, esculpidos en piedras, sus dibujos, esas piedras antiquísimas, esas paredes de esas cuevas prehistóricas, tablas de piedra como Zecharia Sitchin cuando descubrió todo lo referente a los sumerios. Entonces, esas tablas que descubrió Zecharia Sitchin, no sé, están datadas en ese tiempo que me he referido antes, a unos 40.000 años, dice él. Sí, y fíjate, si ya en aquellos tiempos, hace 40.000 años, vamos a ver que no sean 40.000 años, que sean 30 o sean 20. Si ya en aquellos tiempos, esas cosas, esas luces, esos que se dicen que son naves, hacían esas piruetas por el aire, esas aceleraciones y paradas instantáneas, giros en ángulo recto, apariciones y desapariciones con todo su remolino de colores y demás, ¿cómo después de ese largo espacio de tiempo, 30.000, 40.000 años, siguen haciendo lo mismo por los cielos que entonces? ¿Es que no han avanzado nada tecnológicamente? Pues siguen con esas mismas máquinas voladoras de entonces, las mismas maniobras de siempre en los cielos. ¡Qué cosas más raras! Y sí, es como si nos hubiésemos extrapolado en el tiempo, sí, esa es una de las cosas que yo también me preguntaba, o sea, claro, esa maquinaria tan sofisticada que en teoría tienen no se muestra. Claro, no, es que hace 40.000 años hacen las mismas cosas que hoy en día, y guiándonos un poquito por la lógica, por lo menos a mí, no terminan de convencerme. Esas cosas que hacían 40.000 años estaban haciendo lo mismo que ahora, no han adelantado nada, siguen en las mismas. Además, todas las fotografías y vídeos que tenemos de todo ello, que las de hace 15 o 20 años para acá, o están desenfocadas o están borrosas, fíjate, lo hacen a propósito. No han podido nunca... Las buenas son las que están desenfocadas, sí, en este caso. ¿Qué va? Las verdaderas son las que están... Ten en cuenta que la gente tiene unas ganas locas de que hayan seres de otros planetas, y ya hacen unos trucajes, antiguamente los hacían fatales. Ahora en día, con los programas de ordenador que hay, que los he visto yo, e incluso los he probado yo, y vamos, están haciendo unos montajes, pero fabulosos, que la gente flipa, como dicen los jóvenes, vosotros los jóvenes de nuestro tiempo. Sobre el tema OVNI, os lo digo con toda sinceridad, hay que hablar largo y tendido. Y lo que yo he ido descubriendo a lo largo de todos los años de mi vida, pues no lo podría explicar al completo ahora, ni siquiera en un libro, se quedaría cortísimo. En fin, todo eso se andará, ya lo iré explicando en estos programas que vamos a hacer. Pero también digo que, pues hay todavía muchas cosas aún todavía por descubrir. Yo he descubierto muchas, pero aún
todavía hay muchas, o sea que es un tema muy amplio. Yo de momento solo considero, fíjate bien, de esas luces que se ven, de los famosos ovnis, yo considero un 1%, que ese 1% puedan ser de procedencia extraterrestre. Vamos a ver, además de esas intenciones que para mí son hostiles. Y porque el otro 99%, Ruperto, ¿a qué lo podrías asociar? Fíjate, y mira, sigamos un poco, que te voy a decir esto, además de esas intenciones hostiles, este 1%, y de este 1%, dicen que vienen de un planeta perteneciente a nuestro sistema solar, que orbita alrededor de nuestro Sol y que se acerca mucho a nuestro planeta cada 2 años en su movimiento de traslación, y que solo han desarrollado el intelecto. Hay una periodista que es psicóloga que en unos certámenes de unas exposiciones OVNI que se hicieron en el año, pues no me acuerdo si fue en el año 1990 o 90 y tanto, ya hablaba precisamente de eso la mujer, y psicóloga que era, de que eran personas por sus experiencias, que de todo lo que había estudiado y tal, digámosles que solamente habían desarrollado el intelecto, y los demás sentidos de los sentimientos y demás estaban atrofiados en ellos. También se añade que la constitución física de estos seres es muchísimo menos densa que la nuestra, es distinta, incluso menos densa aún que los gases, son etéricas, por ello no necesitan respirar nuestra atmósfera. El resto, o sea, digamos, no tienen forma, ¿no, Ruperto? No tienen forma, o sea, ellos se presentan en forma etérica. Mira, sí, el éter es un material de lo que están constituidos las auroras boreales, el electromagnetismo, el cuerpo vital etéreo de la Tierra, que son los anillos de Van Allen, el campo electromagnético, de eso están constituidos. El resto ese 1%, el resto de esos sucesos reales de los objetos volantes no identificados, aparte de ese 1%, ese 99% son otras cosas, y que sería muy largo de ir describiendo ahora en cada caso y de forma en particular. Lo haré poco a poco a medida que vayamos entrando en otros programas. Y ese gran desconocimiento que existe acerca de ese 99%, que no son nada extraterrestre, puede ser por carecer de cierta información. No tenemos esa información precisa de nuestro propio planeta y nuestra verdadera constitución. Fíjate que los anillos de Van Allen se descubrieron no hace mucho, y se vio claramente que estaba constituido por un campo electromagnético, en fin, que tiene muchas funciones. Lo que pasa que han dicho que para defendernos de las radiaciones solares. Pues, ¿nos puedes contar un poquito sobre ello, Ruperto, para quien no conozca? Sí, fíjate, esos anillos? ahora entraré en materia, porque nosotros, al carecer este planeta, e incluso los científicos, porque hace poco que han descubierto todo esto, al descubrir la verdadera constitución de este planeta y de los demás que constituyen el sistema solar, que todavía no se han investigado por no considerarla afín a estos sucesos ovnis. Es decir, no se tienen en cuenta, por ejemplo, una de las facetas que se confunden con extraterrestres, con seres de otro planeta. No. Mira, una de las facetas, que voy a nombrar varias, son los elementales. Que fíjate, son entidades, y la gente les suele llamar orbes. Estas entidades son seres que pululan por las regiones etéricas del mundo físico. Parte de estas regiones etéricas del mundo físico, son los anillos de Van Allen, os lo he dicho. De la Tierra te refieres, ¿verdad, Ruperto? Claro, de la Tierra, sí, nuestra. Y así muchas cosas que si se tienen, yo pienso que sí que tienen relación con esos grandes desconocidos. Hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, pero tienen mucha relación con estos desconocidos. Otro ejemplo yo pondría y preguntaría,
que ¿de qué material están constituidas, como he dicho antes, las auroras boreales y australes? ¿De qué material está compuesto el electromagnetismo? Y la electricidad, si hasta ni los mismos ingenieros de electricidad saben lo que en realidad es el electromagnetismo y la electricidad. Sí, una energía que no sé cuánto y no sé qué, pero no saben definir exactamente lo que es la electricidad. ¿Y qué son, por ejemplo, los fuegos fatuos que se ven por los cementerios? Y además, una pregunta que yo siempre he hecho a mucha gente y que los relacionan y no saben lo que es. Por ejemplo, ¿qué eran los Force Fighter que se introducían atravesando sin dificultad el fuselaje de los aviones de combate o bombarderos de la Segunda Guerra Mundial? Eran unas esferas luminosas que se metían en los aviones, daban una vuelta, miraban y se iban, y atravesaban el fuselaje sin tener ningún problema. Y también una cosa... Y de eso tenemos, eso hay evidencias bastantes. Sí, bastantes. En la Segunda Guerra Mundial hay muchas evidencias que un bando creían que eran del otro y el otro bando creían que era del otro. Y tenían un lío que no sabían en realidad qué era. También, fíjate, otra de las facetas que yo suelo a veces nombrar es, por ejemplo, una experiencia que tuvo el Papa Juan XXIII. Para mí fue uno de los mejores papas que hemos tenido. Le decían el Papa bueno. Juan XXIII. Era una persona iniciada, un gran personaje muy adelantado. Fíjate que el Papa Juan XXIII tuvo un encuentro con un ovni y estuvo conversando con su tripulante un buen rato, y que después le dijo a su secretario que no contara nada de ello hasta 10 años después de su muerte. ¿Por qué? ¿Y te has preguntado qué fue realmente aquel ovni? Y así estarías diciendo posibles causas de los ovnis hasta pasado mañana, fíjate. Pues sí, habría que hacer estudios de caso, por así decirlo, para saber exactamente lo que es cada cosa. Los ovnis tienen muchas facetas, porque no se conoce bien la constitución de nuestro planeta. Como sus iniciales indican, vuelvo a repetir, son objetos volantes no identificados. Tened siempre esto bien presente. Pueden ser muchas cosas. Bastantes cosas, sí. Esto lo comentaba en una publicación anterior, que esto de las siglas daba lugar a mucho fallo, precisamente por eso, porque se lo asocia a naves, pero realmente claro, no sabemos qué son. No sabemos si es una nave, no es una nave, es que, viaja, no sabemos. Es que se ha hecho un dogma, y no es así. Es que no es así. Ya veréis como poco a poco iremos descubriendo cosas que la hemos confundido con los ovnis. Sí, objetos volantes no identificados, bien, pero fíjate que hay aún todavía muchas cosas por descubrir. Claro, en torno al fenómeno ovni, por lo que comentabas, se ha hecho gira esa conspiración de... se ha vendido bastante este tema. Claro, se vende, el tema ovni vende también, claro, por así decirlo, de alguna manera. Ahora se está la gente cansando porque, por ejemplo, hay muchos autores, no quiero decir los nombres, que han sacado infinidad de libros y siempre describen casos y venga casos y testimonios, pero hasta un libro que vi una vez que ponía: al fin el misterio ovni al descubierto. Chicos, me leí el libro y al final me quedé igual que estaba. Digo, pues si siempre hablan de lo mismo. Y hace 30 o 40 años, no me acuerdo, la revista Karma 7, porque en aquellos años se editaba esa revista, que para mí fue un algo maravilloso, ¿no? Puso en contacto a mucha gente con estos temas. Y aquella revista de hace tantos años, joder, ahora miro, por ejemplo, Mundo Desconocido o Más Allá, y chicos, y hablan de las mismas cosas que entonces, el mismo concepto de los ovnis. Chicos, no han cambiado nada, alguna variación, pero siguen igual. Es la misma cantinela, eso es cierto, Ruperto, eso es cierto. Entonces, la misma cantinela se repite. Claro, tantos años con lo mismo. Es una cosa que no cuadra, con tantos adelantos tecnológicos que tienen hoy en día. Y nadie a ciencia cierta
ha sabido definir, ni siquiera los más famosos que conocemos, ni Jiménez del Oso. Jiménez del Oso una vez, otra persona le hizo una pregunta y le dijo, ¿usted sabría definirnos qué son en realidad los ovnis? Y el hombre, con toda sinceridad, dijo, pues mire, tantos años que llevo y aún no sé lo que son. Eso es lo que el hombre dijo. Y eso se puede ver si están esas grabaciones en YouTube, que lo dice muy claramente. Ni siquiera Antonio Rivera, que fue para mí uno de los mejores, pioneros incluso, de este tema en España, pues el hombre tiene un libro maravilloso que es el gran misterio de los platillos volantes, y el hombre habla de muchas cosas, incluso habla del electromagnetismo. En fin, hay muchas cosas que el hombre dejó esos enigmas, e incluso lo engañaron y el hombre lo cogió al pie de la letra hasta que se dio cuenta del fraude, y cogió los últimos 8 o 10 años de su vida, se quedó desmoralizado por el tema humo, que eso se habló mucho. Sí. Eso es y un se rollo. sigue hablando, y se sigue hablando, Roberto, y hay se gente sigue que aún hablando. lo sigue, y eso es una gran mentira. Eso es, por Dios. Si hoy miramos eso es mentiras. Miramos hoy en día aquellos informes, que esas cartas escritas a máquina, que ni siquiera tenían ordenador, esos seres tan avanzados, y aún escribían con máquinas incluso de esas antiguas. Venga, hombre, por Dios. Es más, Ruperto, te voy a decir algo. Yo creo que a lo mejor sí que sabes de esta información. Se dice que los humos, algunos de ellos están reencarnados en la Tierra, incluso tienen perfiles en redes sociales. Y hay veces que comentan, o sea, yo es que me quedé a cuadros cuando vi esa información, que dije, ¿dónde hemos llegado? Mira, la gente, por eso te he dicho antes que desconocen muchas cosas, y hay mucho aún que descubrir. Esos son parafernalias que se inventan, igual que los contactados, que si le pasan unos mensajes de no sé qué galaxia, una serie de parafernalias impresionantes. Y es porque esos contactados que son medium, y la mediumnidad, así como te lo digo sinceramente, la mediumnidad, ese contactismo, esos canalizadores de esos grandes mensajes de seres de luz, eso es toda una parafernalia. La mediumnidad no es un don, es una maldición. La gente no sabe. Mira, un medio no es una persona, que unas entidades lo están manipulando, e incluso después de esa manipulación, y que han hablado por ello porque han poseído su cuerpo, no se acuerdan ni siquiera de lo que han dicho. Eso es una maldición, y pobre de aquel que esas entidades se les han apegado, porque para quitárselas de encima, ya iré a lo largo de estos programas, ya iré explicando casos, personas muy conocidas por mí. Una gran persona que yo conocí me contó su caso durante muchos años, y por eso digo que era una maldición, no un don. Las personas desconocen muchas cosas acerca de estos temas, y ya si seguimos, yo creo que sí seguiremos con estos temas en unos programas futuros, hablaré de estas cosas y explicaré el porqué, y casos que yo he vivido, muchos, que ya veréis que os vais a asombrar, porque yo no me considero más que nadie, simplemente pues no sé si he tenido la gran suerte de encontrarme con muchos casos de personas con estos temas, y de muchas clases, muy variados, no te creas que es solamente, sino de muy variadas clases. Sí, yo también estoy contigo, Ruperto, en eso. Yo también he tenido la posibilidad de encontrarme con este tipo de personas que dicen ser mediums, y desde mi punto de vista estoy contigo, que eso más que una bendición es una maldición. Más que nada porque les ves la apariencia física, y ya su apariencia física, su mirada, su rostro está muy degradado. Y yo creo que en esto estás conmigo, o sea, no se ve que esa persona tenga una energía alta, por así decirlo. Son personas que van, para mí son personas lúgubres en ese sentido. Mira, Airet, te voy a explicar una cosa. ¿Sabrías tú decirme, y yo te lo voy a decir ahora después, sí,
Sí. ¿Cómo sabes en ese momento que ese medium es él o es esa entidad que lo ha poseído? ¿Cómo lo sabrías tú? Yo desde los años de experiencia, claro, esto es lo que hablaba también en numerosas ocasiones, que la gente va por la vida como pollo sin cabeza y no sabe discernir entre entidades y entidades. Mira. Yo desde mi experiencia podría decir, Ruperto, que bueno, yo me guío mucho por mi intuición y por la energía vibracional de esa persona y por lo que me transmite. Pero eso es una enseñanza y eso se trabaja. Mira, eso no viene claro, de casa. Claro, Cuéntame. exactamente. Mira, te voy a decir un secreto, que es lo primero que yo me fijo. Cuando una persona dentro de él no está él, sino que lo ha expulsado y está esa entidad, tú le miras a los ojos y la pupila ni se dilata ni se contrae, está fija. Tú le acercas una luz y no se mueve. Tú lo pones en la oscuridad y le acercas una luz, no se mueve. O sea, sí, como que no reacciona a esa energía, no reacciona a la energía de la Tierra. Porque el único que tiene posesión sobre esa fase de su cuerpo, de dominar su pupila, es el dueño de ese cuerpo. Pero la entidad que entra no tiene. Lo único que no tiene posesión es sobre eso. Y entonces la pupila se queda fija. Ya le puedes acercar la luz o ya puedes acercarlo a la oscuridad. Ni se inmuta esa pupila. Entonces eso es una prueba irrefutable de que esa persona no es ella, es esa entidad que lo ha poseído. Y a veces, bueno, ya te contaré casos en que yo los he tenido delante, y casos que han intentado a mí, y bueno, en fin, muchas que siguen. Eso le ocurre a una persona, sale corriendo y con el rabo entre las piernas, como se suele decir. Sí, por supuesto. Podríamos asociar, en base a esto me viene la pregunta de, ¿podríamos asociar este tipo de implantaciones en el cuerpo a lo que equivale a una posesión, ¿no? Propiamente dicha, a lo mejor por el terreno eclesiástico. Son posesiones, sean eclesiásticas o sean de sectas o sean de lo que sea. Es una posesión de que una entidad invisible, puede ser una persona malvada, puede ser un elemental, puede ser algo horrible, que a base de engañar a esa persona que hace de medio, al final se apodera de su cuerpo y entra cada vez que quiere sin tener ningún problema, porque tiene, digámoslo así, la llave. Ha dejado la puerta abierta, es decir, tú imagínate que esos permisos, tiene como unos permisos, ¿no? Permisos. Tú le proporcionas tu permiso, tu voluntad. Se ha tomado su libertad. Mira, tú a nadie que te tocara la puerta y que abrieras así porque sí, lo dejarías entrar en tu casa sin conocerlo y nada. Y menos esta gente que ni siquiera los puede ver. Yo no haría nunca eso, dejar entrar a alguien en mi casa que ni lo conozco. Y no sé cómo puedo responder. Yo voy a abrirle la puerta a mi casa a gente que no conozco, con mi familia adentro y tal, pero ¿de qué va? Pues esto es lo que hacen estas personas. En fin, son cosas, menos te crees y más cierran la puerta. Son cosas que parece que se alejan de los ovnis, pero tiene mucho que ver en este caso con los contactados. Y no sé, ¿quién viajará en estos objetos? Es que son cosas que, no sé. En hilo de podría surgir la pregunta de ¿quién viaja? ¿Quién puede viajar dentro del ovni? ¿O van vacíos? ¿O qué opinas un poco sobre esto? Pues fíjate, Airet, en esta pregunta, fíjate el dogma. Ya se percibe ese condicionamiento, ese dogma de fe de creer que los objetos volantes no identificados son máquinas físicas tripuladas por seres inteligentes, aunque su procedencia sea desconocida. Pero como he dicho anteriormente, los ovnis pueden ser muchas cosas, pero no ya las que se dicen estos incrédulos que dicen que son el planeta Venus, que son un satélite, una estación espacial, un avión, los focos de algún coche, etcétera, etcétera, sino son en realidad otras menos conocidas y mal comprendidas. A mí me gustaría resumir y analizar
un poco esto, ¿no? Con algunos casos ocurridos en este sentido, en donde sí, claro, cuéntanos algunos casos. Sí, se podrían estudiar varias facetas o formas muy concretas de lo que podrían ser los ovnis. Una de las causas sería, por ejemplo, como he dicho antes, los elementales, que la gente le está llamando orbes, porque muchos estudiosos de este tema le llaman orbes, porque no saben lo que son. Veamos, pues, por ejemplo, unos sucesos muy famosos, como he dicho antes, de la Segunda Guerra Mundial, que podrían aclarar un poco las facetas de este tema en cuestión. Los Warfighter, como he dicho antes, que se colaban en los aviones militares en pleno vuelo, son elementales, como he dicho antes, seres etéricos, son inferiores a nosotros. De esto habló mucho Paracelso. Y muchos otros alquimistas de la Edad Media. Y también, fíjate, en nuestros tiempos, Jacques Vallée, ese famoso, creo que es astrofísico francés, en su libro Pasaporte a Magonia. Los elementales son seres cuya constitución es etérica, de la misma naturaleza de las auroras boreales, los anillos de Van Allen, que forman el campo magnético, como he dicho antes, de la Tierra, y que son parte del cuerpo etérico de nuestro planeta, cuya extensión concéntrica, porque esa interpenetra a nuestro planeta y está concéntrico, y esa extensión concéntrica abarca un poco más allá incluso de nuestra luna. Los elementales son seres que constituyen los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, llamados genéricamente gnomos, ondinas, elfos o silfos, o incluso salamandras. Y en su estado de evolución son, como he dicho, inferiores al hombre. Están aprendiendo, es una evolución paralela a la nuestra. Y los que se introducían en los aviones de guerra eran los elementales del aire, como he dicho antes, los silfos o elfos, aunque mucha gente no lo crea. Pero fíjate que en la Edad Media la gente aún disponía de esa evidencia, aunque era involuntaria, y los podían ver. ¿Qué opinas acerca de las intenciones, hablando de estos elfos o estos seres que penetran en...? Bueno, por regla general, los elementales, aire, agua, tierra, fuego, su intención es aprender. Lo que pasa que a veces los manipulan los magos negros, y sobre esto quería yo hablaros una cosa ahora. Sí. Como he dicho, son etéricos. Porque no tienen dificultad para atravesar, igual que el cuerpo que utilizó Jesucristo, no Jesús, sino Cristo. Cristo no es lo mismo que Jesús. Ya, si quieres, en el capítulo 13 de mi libro, Desvelando el Gran Misterio, explico que hablo sobre la sábana santa, pero hablo de ese nuevo cuerpo, de esa constitución, y los elementales son de esa constitución etérica. Por eso no tenían ninguna dificultad en atravesar el fuselaje de los aviones sin dañarlo. De hecho, Cristo, cuando se manifestó después de la resurrección, en ese soma suchikon, en ese cuerpo del alma, podía atravesar las paredes y todo. Por eso se presentaba a sus discípulos con las puertas cerradas y todo. En fin, esas cosas, pues ya iremos hablando de ello. También las pequeñas esferas luminosas que se han visto antes de formarse los círculos, los círculos reales de los campos de cereales, porque hay mucha falsificación, que no los han hecho iguales, no pueden, son esos elementales de la Tierra llamados gnomos. Pero hay otros seres humanos de este planeta muy especiales, por eso tú me preguntabas antes la intención. Vamos a ver. ¿Piensas que se quieren comunicar o quieren comunicarnos algo? Fíjate, hay unos seres muy especiales que están superiores a nosotros, a la humanidad ordinaria de este planeta, que son la vanguardia de esta raza humana. Es la vanguardia, son los seres más evolucionados, humanos como nosotros, de este planeta, que están haciendo labores especiales y que la mayoría del resto de los humanos no tienen conocimiento y no comprenderían la labor de estos. También entre ellos hay distintos estados de desarrollo, y estos utilizan en muchas misiones
los otros cuerpos más sutiles de nuestra raza, como Cristo, con el Soma Suchikon, el cuerpo vital, el cuerpo etéreo, porque ya los tienen desarrollados. Y cuando el resto de la humanidad avance en ese desarrollo, en su evolución, también los utilizarán en un futuro, los utilizaremos en un futuro, aunque todavía es un futuro muy lejano. A ese cuerpo luminoso que se ve por nuestros cielos, de esas personas más desarrolladas que nosotros, se le llama el dorado vestido de bodas, el cuerpo del alma, que viene traducido del griego Soma Suchikon. Y precisamente aquí quiero hacer una observación con respecto a la traducción que se hizo del pasaje de la Biblia en donde dice que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma. Pues bien, esta traducción es un error. No lo sé si es por intención o porque desconocían muchas cosas. Sí, pues bueno, sabemos que la Biblia, Ruperto, está también sí, un poco bastante manipulada. Sí, en su traducción, pero la Biblia es como, fíjate la semejanza que yo hago muchas veces. La Biblia es como cuando van al campo a un bancal donde patatas, hay sembradas patatas. Tienes que coger el legón e ir quitando la tierra, cavando hasta sacar la patata. Primero tienes que apartar mucha tierra. Y cuando coges la patata a veces le das con el legón e incluso la rompes. Entonces yo comparo un poco la Biblia a esto. Pues la traducción correcta del griego Soma Suchikon es realmente que subió la Virgen en el cuerpo del alma. El Soma Suchikon está mal traducido, cuerpo y alma. La verdadera traducción es en el cuerpo del alma, el Soma Suchikon, el vestido dorado de bodas que usaremos en la nueva época. Este cuerpo que llevamos no nos hará falta para nada, igual que anteriormente. ¿Crees que llegaremos en vista Claro de que cómo está la humanidad? que llegaremos. Dice que para aprender hay que sufrir y padecer. Eso es lo que nos va a pasar y nos está pasando. Entonces, la Virgen María, en este caso, era un ser muy avanzado y no tenía necesidad de seguir en este planeta. Y ya tenía construido ese nuevo cuerpo que todos poseeremos en un futuro, todavía muy lejano, cuando sea la segunda venida de Cristo. Que Cristo no vendrá en un cuerpo físico, como digo en mi capítulo 13, sino lo recibiremos en el aire, como decía San Pablo. Y San Pablo incluso nos decía que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso yo os aconsejo ese 13 capítulo de mi libro Desvelando el Gran Misterio, que yo todos los años, cuando van a llegar, este año no porque no me han dejado salir, pero todos los años, cuando una semana o dos antes de la Semana Santa, yo hago un montón de fotocopias de este capítulo y lo llevo a la biblioteca de Elda, de Padre Manjón. A los 2 días vuelvo y han desaparecido todos los ejemplares, y vuelvo a hacer otras 10 o 15 fotocopias y los vuelvo a dejar. Y así lo hago. Pero la gente sí que se fija en esas cosas. Y entonces la gente, hay mucha gente que está despertando, y eso es una gran satisfacción para todos los que estamos pensando un poquito en un futuro. Entonces ese capítulo de la Sábana Santa no tiene desperdicio. Me costó varios años descubrir muchas cosas. Por eso digo, el título se llama La Sábana Santa y muchas cosas más. Sin embargo, hay seres humanos depravados, como los que practican la magia negra, que también se desplazan a veces por nuestros cielos, porque utilizan la fuerza sexual de sus víctimas en las orgías que hacen de la magia negra, los aquelarres y todo esto. Sí, por ejemplo, eso es cierto. Por ejemplo, las brujas que se decía en la Edad Media, que se les veía porque la gente aún conservaba esa visión, aunque era involuntaria, pero aún se conservaba un poquito de esa visión, que es la que conservan los niños hasta los 5, 6 o 7 años. Luego lo van perdiendo. Hay quien consigue, no es que consiga, sino que la conservan y son mayores y aún tienen ese vislumbre. Dicen que en esa Edad Media se les veía a esas brujas volar
con sus escobas entre las piernas, pero no era la escoba, era el cordón plateado que les salía por los genitales y se les veía por las piernas. Pues esos depravados seres humanos salen por los órganos genitales, cuando la gente normal salimos por la fontanela de la cabeza, del cráneo, ¿eh? Ese cordón plateado es lo que nos mantiene unidos al cuerpo físico, y ellos, en vez de que nosotros salimos por la cabeza, ellos salen por bajo, por los órganos genitales. El cuerpo sutil en el que se desplazan es más bien opaco, no tienen luminosidad y el resplandor, como no tienen la misma luminosidad, ese resplandor, como en un ser avanzado. Claro, vibran energía muy baja, Ruperto, se sabe que ellos no... Claro, yo muchas veces... Son parásitos. Sí, en cierto modo sí. Y la gente desconoce, emplean energía, no sé cuánto, sí, pero defíneme energía. A ver, nadie ha sabido definirme qué es esa energía, ni qué es energía. Nadie ha sabido, ni siquiera los ingenieros de electricidad saben lo que es esa energía, incluso la energía eléctrica. ¿Es una energía? Sí, pero a ver, defínemela, a ver, puntos y detalles. No, es una energía, muy bien, que se puede medir, que tiene una intensidad, que produce estas cosas y pasan de... Es que hay muchas cosas aún todavía que se desconocen. Sí, la verdad es que sí, en eso estoy contigo, y cuanto más estudiamos, menos... Y fíjate ayer, que quiero, en este caso, relatar, como último, esa experiencia que vivió el Papa Juan XXIII, para que nos demos cuentas quiénes eran esos ovnis que él vio. Con estos seres más avanzados de nuestra humanidad, es con quien el Papa Juan XXIII estuvo hablando. Os voy a relatar porque es muy curioso. Sí, claro, por supuesto. Y me tiré también un tiempo, porque salió incluso en un periódico en el año 1986. Fíjate una cosa, tienen que ver con los objetos volantes no identificados. Una de las facetas. Esta es la historia relatada por su secretario particular, Loris Capovilla, al diario Sun de Los Ángeles, Estados Unidos, en 1986. Y dice así este artículo: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando en los jardines de la residencia papal de Castel Gandolfo en un atardecer de junio de 1961, cuando en el sector sur vimos varias luces intermitentes de colores anaranjados, azules, ámbar, verdes, que volaban a media altura y sobre nuestras cabezas durante varios minutos, hasta que una de ellas se posa en el sector más amplio del jardín. Esa luz parpadeante, con un resplandor cegador, comienza a emitir una luz blanca hasta el punto en que vimos un ser humanoide que salía de ella. Entonces, a eso digo yo, en realidad no salía de ella, sino que se disipa un poco aquella luz y se hace más tenue. Entonces se deja ver al ser humanoide que está en el centro de esa luz. No es que salga de ningún sitio. Sus rasgos, dice el secretario de este papa, sus rasgos eran casi iguales a un ser humano normal, salvo que sus orejas eran un poquito alargadas y de su cuerpo, fíjate lo que he dicho antes, del Soma Súchico, de su cuerpo emanaba una gran luz dorada. Su santidad, el Papa Juan XXIII, y yo, dice su secretario, nos arrodillamos inmediatamente, suponiendo que estamos en presencia de un ser celestial y divino, y comenzamos a rezar. Luego de unos minutos levantamos las cabezas y vimos que el ser seguía allí mirándonos. En ese momento supimos que no era una visión, sino oír nada. El Santo Padre se levantó
y me dijo que aguardara allí, y se dirigió hacia el ser celestial. Desde mi posición se percibía que su santidad estaba entablando una conversación que duró unos 20 o 30 minutos, hasta que el ser regresó a su luz brillante. Y digo yo otra vez, no es que regresó, sino que se intensificó esa luz y se fue hacia el cielo hasta desaparecer. El Santo Padre regresó a mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocerlos como hermanos. Ahora te diré por qué dijo eso. Porque a veces vemos a una persona normal por la calle y no sabemos que son ellos. Sin embargo, cuando por las noches o por el día salen de sus cuerpos, digámosle que no los conocemos. Esas personas que han pasado desapercibidas, esos seres de verdad, no los conoce nadie. Así es que no diga la gente que a mí se me apareció un ser de luz. No, hombre, no. Los seres de luz no actúan así. Exactamente, entonces, yo opino igual. Entonces, sí. esos seres que decía el Papa, decía que algunas veces tenemos dificultad en reconocerlos como hermanos. Inmediatamente me indicó, le dijo a su secretario, su secretario dijo que le indicó que no comentara este acontecimiento con nadie hasta unos 10 años después de su muerte. En los días sucesivos, dice su secretario, salimos a caminar sin mencionar palabra alguna. Ambos mirábamos al cielo, pero nada sucedía. En algunas ocasiones, el Papa Juan XXIII me pedía que no lo acompañara en su caminata rutinaria, y cuando volvía se percibía en su rostro que había vuelto a tener otro contacto extraterrestre. ¿Lo ves? Otra vez el dogma extraterrestre. Pero no es nada extraterrestre. Es un ser humano muy avanzado, manifestándose en sus vehículos más superiores, en sus cuerpos más superiores, concéntricos, como el cuerpo del alma en su color dorado intenso, el cuerpo de deseos o astral, que es el aura realmente del ser humano, con sus remolinos de luces de colores. El cuerpo astral nuestro no es lo mismo que el cuerpo del alma. Nosotros tenemos un aura formada por varios cuerpos. El que más visible es el cuerpo del alma, ese de color dorado intenso. Luego tenemos ese otro cuerpo más sutil todavía, que es el cuerpo de deseos o astral, con sus remolinos de luces de colores. Tú imagínate a un ser humano con una gran aura de ese cuerpo astral alrededor de su cuerpo en estado vertical, pues es como un ovoide muy grande que sobresale de nuestro cuerpo pues por lo menos 1 metro o más, es según la evolución de ese ser. A nosotros normalmente nos suele sobrepasar de nuestra superficie física sobre medio metro o como mucho 1 metro, por abajo y por arriba, por todos los lados. Entonces, si tú esa forma la estás viendo con tu visión etérica, o mejor dicho, tu visión espiritual, y los ves de forma horizontal, si tenemos un ovni, ovoide, de muchos colores, de muchos remolinos. Claro, todo lo desconocido, claro, es lo que comentabas antes. Claro, todo lo desconocido lo asociamos afuera de nosotros y no a la Tierra. En estado vertical, el ser humano es como un ovni puesto de pico, pero cuando adoptamos la posición horizontal, ahí tenemos el ovoide del ovni. Es importante señalar que la revelación... Claro. Información donde las haya, Ruperto, interesante información donde las haya. Fíjate, aún seguía diciendo el hombre, el secretario, Loris Capovilla, decía, es importante señalar que, es una cosa que lo dijo de otra forma, pero yo lo digo así. Es importante señalar que la revelación tardó casi 20 años después de la muerte del Papa Juan XXIII. Fíjate que su secretario aún esperó más tiempo.
Y el Vaticano aún hoy día no ha mencionado palabra alguna de esta publicación, ni en favor ni en contra. En ese periódico no lo han publicado ni nada, solamente publicaron esta noticia. Pero sí que lo han hecho varios integrantes de la Curia Vaticana. Y ninguna versión han desmentido el suceso. Es más, noticias que tengo acerca de esto, también se ha dicho muchas barbaridades sobre este Papa. Y no es así, por la ignorancia que se tiene de todo ello. O incluso barbaridades malintencionadas. Por ejemplo, muchos dijeron que el Papa era un medium, que hablaba con otra voz en estado de trance. Eso jamás en la vida. Todo esto es una mentira más grande que una catedral. Todo es el resultado de una especulación y un gran desconocimiento. E incluso sospecho que sea intencionado. Sí, yo también. Yo lo podría afirmar. Yo lo sospecho. Yo podría afirmar que todo tiene sus intenciones y exactamente. Bueno. El ser medium, como he dicho antes, no es un don. Es todo lo contrario, es una maldición. Entonces, un ser avanzado no puede nunca dejarse así porque sí, dejarse manipular por una entidad y dejar que penetre en su cuerpo. Es que hay muchas cosas que hablar sobre este tema. El ser medium es una marioneta en manos de estas entidades malvadas que pululan por las regiones etéricas del mundo físico y la parte inferior del mundo del deseo astral, o como se dice en otras ocasiones, el bajo astral. Elementales. Exactamente. Claro, elementales, hay muchos, y que Jacques Vallée, en su libro Pasaporte a Magones, ya ha dicho antes hizo una descripción bastante amplia. Es un libro un poco antiguo, pero es un libro que no se pasa de moda. De hecho, hay un autor que, basándose incluso en ese libro, investigó y ha escrito otro libro, que es muy interesante, pero desconoce muchas cosas. Todavía no ha descubierto ciertas cosas cuando habla del agente externo que actúa sobre todo esto. Estos agentes externos son esos otros que no son los buenos en sí. Ya hablaremos. Sí. Que son incluso los que se manifestaron a esta mujer, que es de Jumilla, que se llama Próspera Muñoz. Esos seres son los que a ella se les presentaron. En fin, sobre eso iremos hablando porque esto es muy largo. Sí, esto es muy largo y hemos dado mucha información. Hay que llevar mucho cuidado con todas estas cosas y no meterse en camisa de once varas. Y precisamente esa élite no buena, esa élite más bien depravada, no sé cómo decir, hostiles, es la que en estos momentos son los dueños provisionales de nuestro planeta. Pero provisionalmente. Provisionales. Sí. Y a mí me gustaría que eso, para cerrar el tema, que comentaras, sí, ¿qué mensaje te gustaría ofrecer? No, simplemente que son los que realmente hoy en día son los que manipulan al mundo, a la OMS, sí, a la industria farmacéutica, a los imperios financieros, a las Naciones Unidas, a los gobiernos. Son los que le indican qué tienen que hacer. Y precisamente es así de triste. Pero bueno, iremos tratando estos temas con un poquito más de cosas que van a salir, que a lo largo de todos estos años he podido ir descubriendo. Y lo que pasa es que en otros programas que yo he hecho, pues me han preguntado sobre muchas cosas y se ha desviado incluso el tema central. Y bueno, si llevamos un poquito de planificación, pues iremos siempre alrededor del mismo tema, pero iremos un poco desarrollándonos. Eso es. Iremos desarrollando esos puntos específicos, ¿no? Sobre los que tratar en más profundidad. Sí, pues iremos poco a poco. Ahora ya pues, iremos poco a poco. Vamos a dar, no sé, a despedirnos un poco de la gente que nos ya hemos dado información. Sí, ya hemos dado bastante información, bueno, para que también la gente pueda investigar por su propia cuenta sobre autores que vienen y aún queda bastante. Y bueno, a mí me gusta mucho estar contigo, Ruperto, y hablar, hacer un primer barrido sobre este tema OVNI
y la verdad es que he estado muy bien, lo he pasado muy bien y encantada de vernos próximamente para grabar más programas de lo que comentábamos en específico. Y bueno, yo como mensaje para cerrar me gustaría decir que lo mismo que digo siempre, me repito, que se lo digo a los oyentes, que no se crean todo lo que ven a simple vista, que manejen diversas informaciones y que se pregunten un poco las cosas respecto a todos los temas, no solo en el tema OVNI, pero bueno, hoy como es el que toca. Y bueno, Ruperto, un placer que hayas estado hoy en el programa Mensajes de Orión. Si te apetece decir unas últimas palabras para terminar el programa. Sí, despedirme de todos los oyentes, que, en fin, decirles que ha sido un placer estar aquí con vosotros y que, si Dios quiere, seguiremos informando de muchas cosas. Nada más que daros un gran abrazo a todo el mundo, aunque sea virtual, y despedirme hasta el próximo programa. Eso es, Ruperto. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.